Arrancamos con nuestra segunda mesa de lujo. Todas las mesas son de lujo. En esta oportunidad le damos la bienvenida primero a Jules Falqué, que viene de lejos porque llegó de Francia anoche y todavía no está cansada, pero dentro de 2 días me parece que va a estar agotada. Bueno, y a Ana Cacopardo, Ana, que agradecemos también porque tuvo que venir desde otro evento medio corriendo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias al público, me agradezco a mí mismo también, porque yo también estoy cansado. Y voy a hacer lo siguiente, voy a presentar a nuestras 2 invitadas y después las voy a dejar conversando a las 2, porque me parece que va a ser mucho mejor que yo esté del lado del público, que es lo que corresponde, porque yo también lo quiero ver desde el público. Bueno, empiezo por Jules Falqué, es socióloga. En la actualidad es profesora de Sociología Política Crítica, yo también podrás explicar por qué Sociología Crítica, en la Universidad de París 8, y es corresponsable del Centro para la Enseñanza, la Documentación y la Investigación en Estudios Feministas. También integra el Laboratorio sobre Cambio Social y Político, LCSP. Bueno, conoce muy bien Latinoamérica, muy bien, vivió en México, en Brasil, en El Salvador, y también trabajó en otros muchos países de la región. Sus investigaciones versan sobre los movimientos sociales latinoamericanos y del Caribe, en particular los movimientos de mujeres y feministas en el continente y los movimientos rurales campesinos, indígenas. Su acción no se limita al ámbito académico, ha sido y es militante en varias luchas feministas y anticapitalistas. Bueno, también ha publicado numerosos libros y aprovecho para pedirles que muestren los libros. Esos 2 libros, publicados por Madre Selva, están aquí en la librería Céspedes, en el Centro Cultural. Pax Neolibraria, que es el que más conocimos aquí, seguramente muchos de ustedes han leído esta compilación, y Implicación, más allá de la interseccionalidad, mujeres, raza y clase en los movimientos sociales. Te paso el aviso, y también a Jules, está en la biblioteca del centro, en la librería del Centro Cultural. Perfecto. Bueno, voy a checar si esa no está. Bueno, Ana, gracias. Ana Cacopardo es periodista, productora, directora de cine documental, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, y Claxo, donde dirige el grupo de trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Dice, fue conductora y productora general de las series Historias de Vidas y Historias de Vidas latinoamericanas para la televisión pública y para el canal Encuentro, donde pude entrevistar, y esto me da una sana envidia, a muchas figuras progresistas del mundo intelectual y cultural latinoamericano. Fue también directora ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria, una temática también muy presente en su propia obra documental, y yo creo que es importante para nuestra propia programación de las 80 días, 40 años de la vuelta a la democracia. Son trabajos muy importantes para afianzar la memoria y para parar la contagión insidiosa de todos los negacionismos. Mañana tenemos 2 mesas dedicadas a esa temática en torno a más memoria, nunca más, y va a ser aquí también en la capilla. Bueno, pero bueno, no anticipemos. Hoy lo que nos ocupa es llegar al cabo de esta charla, llegar al cabo de esta charla más allá del interseccionalismo. Es un desafío. Quiero escuchar el resultado. Y como lo dije al principio, me voy y dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos después. Bueno, y gracias por la invitación, que nos da la posibilidad conocernos personalmente con Jules, porque nos conocimos, hay que decirlo, por supuesto yo la leía, por alguna razón de causas y azares, vos también ahí tuviste alguna noticia de la que suscribe, y nos conocimos a través del Zoom en pandemia, así que habernos podido dar un abrazo, maravilloso. Jules, estamos en este minuto hojeando la primera página de Imbricación, y además de los agradecimientos, esta primera página dice:
dedicatoria en las 4 direcciones a varias luchadoras remarcables. Esto creo que es una de las formas que vos elegís para situarte y para rendir homenaje de aquellas activistas académicas con las que hubo una construcción colectiva de conocimiento y de luchas que algunas de ellas, como dice aquí, tuvieron dirección del sureste, y acá hay una dedicatoria, por ejemplo, a la comandanta Ramona. Y esto me lleva, y les voy a proponer al público, y te voy a proponer también a vos, Jules, a situar la importancia que tuvo América Latina para esa joven que a los 21 años llegó a nuestro continente, y no llegó a cualquier lugar, ¿no? Digo, tanto en el libro como en tu reflexión académica y política, siempre recalcás la importancia que han tenido las feministas radicales, autónomas de Centroamérica, del Caribe, y por supuesto las luchas indígenas, porque llegaste a Chiapas. Entonces, lo primero, porque me parece que es una forma de situarte, ¿no? y de situar tu trabajo, es ¿qué le pasó a esa joven de 21 años y con qué se encontró y cómo se inició ese amor con América Latina y con nuestros feminismos que dura hasta este minuto? Y se prolongará. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo quiero primero decir que estoy muy contenta, emocionada y honrada de poder estar contigo o con vos en ese momento, en ese lugar, y que de verdad es increíble, ¿no? Después de habernos visto por esas maquinitas y por esos, ¿cómo se llama? Esos programas que desaprobamos por ser de Estados Unidos, de los GAFAM y todo, ahora de verdad en la materialidad, y saludar a ese público y esas personas que más allá del público son activistas, amigas, varias que no podemos ver claramente, pero bueno, ahí gracias por venir. Muchísimas gracias, de verdad es un gustazo estar otra vez con ustedes. Agradecer obviamente también la Noche de las Ideas que nos permite estar aquí, ¿no? Y también tengo que decir que ahora ya cambié, ya no soy socióloga, sino que me volví por un milagro extraño de la universidad, me volví filósofa, y ahora estoy en otro laboratorio que es de filosofía, digo por si acaso alguna gente de ese laboratorio nos oye, que sepa que, bueno. Y nada, quiero decir que eso que tú recuerdas, que traes al presente, de verdad fue un momento muy especial, ¿no? Porque fue, a veces escribo eso, que volví a nacer, primero nací en el 68, pero volví a nacer en el 89, en noviembre de ese 89, que fue en el mismo tiempo que cayó el muro de Berlín. Yo estaba viajando para México y más específicamente para Chiapas, y justo antes de salir, en la noticia en Francia estaba a la par lo de la caída del muro de Berlín y lo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, Centroamérica, ¿no? Y estaba la guerrilla llegando a la capital, y estaban los asesores norteamericanos, para no decir gringos, estaban escapando por el techo, por helicóptero, que aquí eso de los helicópteros llevando a la gente, creo que también les recuerda cosas, ¿no? Entonces era una imagen muy fuerte de esa guerrilla llegando al centro del poder, y además en México había mucha gente salvadoreña refugiada, y entonces cuando yo llegué primero al DF, a México capital, digamos antes de ir para Chiapas, me topé con dos marchas súper importantes que no sospechaban que se podía dar. Una marcha de solidaridad enorme con El Salvador, con la lucha salvadoreña, porque el gobierno estaba bombardeando los barrios populares, y la marcha del 25 de noviembre, que no sabía yo que existía, porque en Francia no se da. Y eso, digamos, fue una impresión muy fuerte para empezar, ¿no? Y de ahí yo me iba para Chiapas para hacer una
investigación sobre la escolarización de las mujeres indígenas, porque en la época había entendido, probablemente de una forma muy ingenua, pero digamos, había visto que había poblaciones indígenas o originarias, en la época yo decía indígenas, y ahí también eso lo decían ellas mismas, esas poblaciones. Yo entendía que vivían fuera, digamos, o por lo menos parcialmente fuera de la lógica capitalista dominante, ¿no? Que viniendo de Francia me parecía una cosa increíble y maravillosa y súper importante e interesante, ¿no? Y más o menos en ese sentido y por esa creencia fui o quise averiguar cómo hacían las mujeres de cara a la escuela como institución de aculturación. Y yo estaba ya en la duda de si como mujeres les convenía como quiera ir a la escuela, a pesar de que como personas indígenas era un proceso de aculturación brutal y a veces incluso forzada, ¿no? Entonces, con ese dilema. Ajá. Y entonces llegué a San Cristóbal, a Chiapas, y ahí como que pues caí de cabeza primero en la solidaridad con El Salvador. Dio la casualidad de que llegué a una casa donde llegaba que era responsable, digamos, de la solidaridad con El Salvador, y me metí de lleno a conocer las comunidades, los pueblos, a visitar, a intentar como acercarme, y también dio la casualidad de que acababa de formarse un grupo de mujeres que no decían que feministas, porque todavía era muy temprano como para decir eso, pero digamos que resultó ser un grupo feminista, ¿no? Y aparte de eso también, en aquel momento en Chiapas estaba todavía Samuel Ruiz y toda la cosa de la teología de la liberación y todo lo que significaba, ¿no? Que a él lo acusaron, pensaron que era Marcos, ¿no? En un momento dado, para ubicar más o menos. Y nada, yo creo que desde aquel momento como que me captivó totalmente el espíritu de lucha de los diferentes grupos que conocí, ¿no? Y las diferentes luchas como entrecruzándose y como con el hilo director la lucha de las mujeres feminista y lésbica, porque también había, aunque las habían sacado del grupo de mujeres disque feminista, había unas cuantas lesbianas muy activas y muy motivadas, que por cierto eran las que tenían más conexión con las mujeres indígenas. ¿Eso fuertemente en El Salvador? Eso fue en Chiapas. Y luego en El Salvador también, bueno, en El Salvador como que en el 32 hubo un intento de levantamiento y hubo una represión feroz y atacó y asesinaron especialmente personas del campo indígenas. Por tanto, los pueblos indígenas como que medio que desaparecieron, se fundieron en la población general, pero todavía hay unos cuantos pueblos que se autodenominan indígenas en El Salvador. Pero también en El Salvador, interesantemente, en el grupo de lesbianas que se formó en la época que yo llegué, había mujeres indígenas. Eso para decir como ¿cómo puedo decir? La no extrañez de los grupos indígenas en relación al resto de la población, para decir la intricación, no la imbricación, pero digamos el entrecruzamiento. El entrecruzamiento, eso, especificidades, un racismo feroz, etcétera, pero a la vez como una presencia en muchos ámbitos y en muchas luchas. Bueno, es interesante lo que nos trae Jules, porque además de un fragmento de tu propia biografía, también nos permite historizar de qué manera se fueron encontrando, desencontrando las luchas feministas con las luchas indígenas, porque además si hablamos de Chiapas, ahí muy cerquita del momento en el que vos llegás, en el año 1993, conocemos la Ley Revolucionaria de las Mujeres, donde las mujeres zapatistas reclaman y proclaman su derecho a la rebelión. Poco de tiempo después, la comandante Ramona diría: nunca más un México sin nosotros, nunca más un México sin nosotras y nunca más una rebelión sin nosotras. Y eso, para ese momento, fue muy fuerte. Además, para un movimiento como el zapatista,
que venía de una tradición de izquierda marxista, ¿no? Cómo aparecía allí la noción de género, aunque en ese momento no se nombraba como género, no parecía la categoría género. ¿Cómo lo recordás? No, lo del género vino más que nada con la conferencia de Beijing de la ONU, ¿no? Y como que no voy a decir que lo impusieron, pero digamos lo propagaron como una forma, o por lo menos así fue usado como una despolitización hasta cierto punto, ¿no? de la perspectiva feminista, pero en el movimiento zapatista y más ampliamente, es decir, es raro porque yo te quiero ver y quiero ver al público, pero el público no lo veo. Si están por allí, alguien de la organización de la parte técnica y se puede levantar un poquito la luz del público. Genial, pero veo la ventanita medio desértica. Bueno, desértica, pero bueno, entonces te voy a mirar a vos. Bien. Y quiero aprovechar entonces para recordar que aparte de Ramona, hubo varias comandantes menos conocidas, menos visibles y también tuvieron que, para protegerse, pero digamos, hay un trabajo muy interesante de una compañera que no es chapaneca, pero que vive en Chiapas, que es del DF, que ha visibilizado, digamos, el hecho que desde el comienzo personas como Ana María o como Maribel, otras que fueron entre mayores y comandantes con grados, bueno, un poco complicado entrar en eso, ¿no? Pero digamos que quienes desarrollaron el movimiento zapatista y crearon las bases en el sentido propio, es decir, quienes reclutaron, la palabra es un poco fea, pero digamos, reclutaron mucha gente y en especial muchas mujeres, fueron mujeres y lo hicieron en base a un proyecto que no feminista, pero que sí un proyecto como mujeres de cierta idea de comunidad y de autonomía y de poder mantenerse en los pueblos, digamos, viendo que el futuro, digamos, de migración a la ciudad o de integración a la lógica capitalista como que no les convenía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver cómo las mujeres, el hecho de que hayan podido sacar una ley de mujeres y todo es entre una coincidencia de varios factores y también se debe al hecho que muy tempranamente, porque se prepararon 10 años antes de aparecer a la luz pública, ¿no? Muy tempranamente. Sí, hay que aclarar eso, que la ley revolucionaria de las mujeres fue en el 93, fue previo al levantamiento zapatista. La prepararon y la recogieron previo y la dieron a conocer, fue el primer texto, entre los primeros textos que dieron a conocer públicamente, y eso es una diferencia enorme con las otras luchas armadas revolucionarias de la región, ¿no? Y hasta, por ejemplo, yo había estado viviendo en El Salvador los 2 años anteriores y las salvadoreñas, las revolucionarias salvadoreñas, se extrañaron casi, ¿no? Porque lo que ellas se tardaron toda la guerra y hasta después de la guerra todavía como que la organización no reconocía, pues las zapatistas de entrada, digamos, afirmaban ciertos puntos como mujeres, aparentemente con el aval de la organización, ¿no? Pero eso se debía en realidad a un trabajo de mucho antes y al hecho que en realidad el movimiento zapatista descansaba sobre todas esas mujeres indígenas y en especial gracias al trabajo, porque lo de siempre, ¿no? O lo de muchas veces, como era más fácil que mujeres pasaran insospechadas, mandaron mujeres a organizar, ¿no? Y a reclutar personas y reclutaron mujeres. Las mujeres hicieron reuniones con mujeres, convencieron a las mujeres como madres que dejan a sus hijos e hijas incorporarse. Bueno, todo eso, en eso el trabajo de Maribel, entre otras, fue fundamental. Y gracias a eso fue que pudieron sacar esa ley. Ahora bien, uno de los elementos centrales y problemáticos que tiene que ver con lo que se da también aquí, por ejemplo, es que en la ley, en la primera ley, no incluye la cuestión del acceso a la tierra, como que estudiar, trabajar, participar, entregarse, todo sí, pero digamos que ellas, que su derecho como mujeres a la tierra sea reconocido, no.
siendo que es una lucha por la tierra, en contra de la privatización de la tierra, en contra del desmantelamiento de la Constitución del artículo 27, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema de mujeres y tierra es un tema que yo creo que resuena hasta aquí, y yo escuché recientemente que, ahora ni me acuerdo con quién hablé, entre ayer y hoy, que parece que están desconociendo el carácter argentino de la población mapuche. Y eso yo creo que va a tener consecuencias muy fuertes en lo del territorio y de la tierra. Bueno, es una de las disputas de este tiempo donde las comunidades mapuches han sido estigmatizadas, y más que estigmatizadas, Jules, han sido convertidas en una suerte de enemigo interno durante el gobierno de Macri, pero hay una continuidad de una mirada racista que explica que hoy aún un gobierno como el actual, que es un gobierno de otro signo, que podríamos nombrar como un gobierno popular, sin embargo hay presas políticas mapuches, y la agenda del despojo territorial es una agenda de los feminismos indígenas y de los feminismos populares, ¿no? Que también pone en juego la pluralidad de agendas y la diversidad de los feminismos en nuestro país y en América Latina, ¿no? Esos feminismos con nombre y apellido, ¿no? Feminismos populares, indígenas, comunitarios, ¿no? Y ahí sí, no solamente la realidad del despojo territorial, sino del derecho a la tierra y la noción de territorio, que es la que tú traes, que es el territorio no solamente como un espacio material, sino espiritual, ¿no? Vinculado a la memoria ancestral, a las identidades. Ahora, la raza como una categoría que te abrió la puerta a pensar la colonialidad, llegó en ese momento, en ese caminar por América Latina, en ese momento donde, bueno, te aproximas a las luchas y a conocer las trayectorias de estas mujeres, algunas en las luchas indígenas, pero también, bueno, te cruzaste con mujeres que eran activistas de izquierda, que daban sus luchas patriarcales en las guerrillas de esos años. ¿Cómo aparece el tema de la raza y cómo va apareciendo en la propia conciencia de las mujeres y en el debate interno de las organizaciones la otra opresión, que es la opresión por el carácter de género, que es la opresión por mujeres, porque eso en el zapatismo, si bien estuvo temprano la ley revolucionaria de las mujeres, el debate llegó bastante después. Yo me acuerdo a una querida amiga, conocida tuya también, a Mercedes Olivera, una antropóloga, activista feminista, que también trabajó fuertemente con las compañeras salvadoreñas, y ella contaba cómo eran las capacitaciones con los varones zapatistas, ¿no? Donde ahí introduce el triángulo para pensar las opresiones. No bastaba hablar de la clase, no bastaba hablar de la raza, y había que completar el triángulo con el género, ¿no? Pero todo el trabajo de formación política que hubo allí, bueno, muy posterior al levantamiento, ¿no? Y a la ley. Qué bueno que menciones a Mercedes Olivera, porque es una mujer muy importante que desgraciadamente trascendió para otro plano ese verano, pero que sí, que yo la llegué a conocer. Parece que me va a pasar lo mismo que me pasó ahora en Brasil, que llegué para aulas y todo, y el segundo día perdí la voz. Entonces, a ver. ¿Te hace falta un vino? Yo creo, o un ron, una cosa así. Pero, digamos, Mercedes, sí la conocí en el 89 y luego la volví a ver muchas veces. Y me da mucha tristeza que se haya ido. Ella estuvo toda la vida, en realidad, en capacitación, en trabajo con los grupos campesinos, con los grupos indígenas,
no solo en Chiapas, sino también en muchas partes del país, pero realmente, yo creo que ahora lo podemos decir, ya que la policía no la puede perseguir más, yo sí creo que estuvo así como casi formando a todos los que fueron comandantes y los y las, y así hace 20, 30 años, un montón de tiempo, ¿no? Antes del levantamiento, antes de que siquiera estuvieran pensando en hacer un levantamiento, si fue una persona súper consecuente y yo creo que se los conocía a todos y todas así desde chiquitos, ¿no? Realmente, por lo que medio conversamos y todo, ¿no? Ahora, ciertamente también, por lo menos cuando se empezó a dar el levantamiento y que yo ya había vivido allá y yo fui X veces para apoyar, seguir, ver, etc. Y la verdad que lo de la comprensión no diría del género, pero digamos el tipo de comprensión del feminismo, tampoco se puede decir que era wow, así como a según quién, ¿no? Pero, y también en los hombres, y por ejemplo, muchos hombres no querían que las mujeres participaran, hombres de las comunidades y también obviamente hombres mestizos, es decir, si hay un nivel de machismo y de lógicas patriarcales y heteropatriarcales muy elevado, hay que decirlo, ¿no? Tanto otra vez en las comunidades indígenas como fuera de ellas. Y hay un nivel de violencia en contra de las mujeres indígenas, pero altísimo de parte del Estado, de parte del mundo mestizo, hombres y mujeres, y de parte de sus propias comunidades. Entonces realmente el hecho que hayan podido hacer todo lo que han hecho y todas las transformaciones que se dieron, sí es una cosa impresionante, ¿no? Y eso, no sé, se debe a muchos elementos. Creo que un elemento importante, aunque valiera la pena conversarlo más, es también tal vez un tipo de entendimiento algo diferente que tienen de qué es ser una mujer, qué es ser un hombre. Y el hecho que, por lo menos a mí me impactó, que fuera tan natural, normalizado, el hecho de reunirse entre mujeres, como mujeres, y entre hombres. Digamos, el hecho de poder estar solo mujeres, de alguna manera favoreció, permitió que pudieran precisamente hacer reuniones, Maribel, con las mujeres, conversar con las mujeres, pensar en lo que sería la ley, etcétera, ¿no? Sin tener tanta bronca. Y por ejemplo, yo cuando llegué a Chiapas y vi de casualidad que las mujeres se reunían tan fácilmente entre mujeres, yo pensé, ay, y si en Francia nos hacen tanto, nos las hacen de pedo, perdón por la expresión, pero aprendí en México a hablar español, entonces no nos hacen tanta bronca pues por hacer reuniones entre mujeres en Francia, ¿no? Dice que con la igualdad y no sé qué, ¿para qué necesitan estar sin hombres? Y en México no, entre las mujeres de las comunidades sencillamente sí se pueden reunir entre mujeres. Entonces, eso es una diferencia que tal vez tiene sus ventajas. Eso, México. Y después vos referís fuertemente la importancia que tuvo para vos el contacto con los feminismos autónomos y con los activismos lésbicos más caribeños, ¿no? Pero digo, y subrayás lo de feminismos radicalizados y autonómicos, estamos hablando de los años 90. Exacto, perdón, estoy cansada y por eso tal vez me cuesta hilar un poco las ideas, pero ciertamente, es decir, primero las compañeras de Chiapas eran de por sí bien radicales, ¿no? En varios sentidos, y se me hizo evidente, digamos, ese radicalismo, y luego cuando estoy de vuelta en Francia y digo, ¿por qué están todas raras? ¿Por qué abordan las cosas de tal y tal manera y que no es lo que acostumbro, ¿no? Pero luego entonces en El Salvador, primero viví en Chiapas, volví a Francia un año, luego estuve en El Salvador más de 2 años. Era el momento en que se preparaba el encuentro de Beijing, es decir, se estaba gestando, digamos, y en El Salvador más concretamente estaban preparando el 6º encuentro feminista continental. En el marco de esa preparación de las dos, digamos, juntas y del proceso de transición en El Salvador, acababan de firmar los acuerdos de paz en el 92, y entonces había 2 años de disque preparación de las elecciones generales, a ver si ganaban en las urnas, no que no habían podido ganar por las armas. En todo ese proceso se empieza a dar, digamos, lo que ya existía un debate sobre autonomía, pero digamos con otros matices,
pero ahí se empieza a dar toda esa discusión en torno a la crítica de por qué la ONU está organizando no solo el encuentro en Beijing de los gobiernos, sino que también del movimiento, ¿no? Porque en los encuentros anteriores del 75 y del 85, México y Nairobi, organizados por la ONU sobre cuestión de mujeres, la ONU organizaba principalmente el encuentro de los gobiernos, pero dejaba el foro de la sociedad civil, que no se llamaba así, pero digamos, del movimiento feminista, pues lo hacían las feministas, ¿no? Ahí en Beijing la ONU se encarga de todo y además se encarga de decir sobre qué se va a trabajar, dónde se van a tener que buscar las cifras que hay que hacer para los informes, etcétera, etcétera. Y entonces algunas empiezan a decir, eso no está bien. Y además, quien financia eso es la AID para América Latina y el Caribe. Y entonces la AID, algunas de repente dicen, pero a ver, ¿la AID qué es? ¿Se acuerdan de qué es? Y se acuerdan de sus vínculos con la CIA. Y se acuerdan de que la AID está financiando investigaciones muy mala onda sobre mujeres indígenas y afros, de píldoras anticonceptivas de larga duración, del DIU más malo, de Poprovera, esterilizaciones forzadas de las mujeres negras en Puerto Rico, etcétera. Todo eso es la misma que nos va a financiar para Beijing y les parece que no hay que hacer ninguna pregunta y más o menos ese debate empieza a salir difícilmente, pero empieza a salir a la luz y eso es, digamos, la base de lo que se va a llamar luego feminismo autónomo, ¿no? Y obviamente, pues yo digo, claro que con esas voy, ¿no? Digo, obviamente, no sé si era obvio, pero para mí era obvio. Bueno, y ahí aparecieron, como lo decís y lo has escrito, esta noción de interseccionalidad se veía en las vidas y en las trayectorias militantes, mujeres que además de ser activistas feministas, activaban en otros movimientos sociales, mixtos, y esto, bueno, nos trae a una noción que hoy es casi parte del canon, ¿no? Hablar de interseccionalidad. Me gustaría preguntarte cuál es la noción de interseccionalidad que a vos te resulta fecunda y por qué elegís siempre hacer pie en la tradición de los feminismos negros cuando decís esta es la noción donde haces pie. Bueno, entonces hay varios elementos, pero a ver si sintetizando, ¿no? Las que no inventan, pero las que formulan esa noción, sea de imbricación, sea de interseccionalidad, son las mujeres afros de Estados Unidos y del continente, del resto del continente, también en Brasil, también en Dominicana, también en muchas otras partes con menos visibilidad, pero digamos, por ejemplo, en Brasil, Leila González muy tempranamente, en el Caribe también. Bueno, son mujeres afrodescendientes y de clase popular, fundamentalmente en Estados Unidos las primeras, que dicen no, y en especial las del Combahee River Collective, ¿no? En los años 70, pero muchas otras, que todo el tiempo dicen no podemos luchar solo como mujeres o solo como personas negras o solo dentro de la clase proletaria, ¿no? Porque a la vez nos afecta una lógica patriarcal, una lógica capitalista y una lógica racista. Y las del Combahee en especial, porque luego hay una inmensa diversidad también de situación de mujeres negras, diversidad de situación de clase, diversidad de situación también en los diferentes países, de lógicas de racismo, que no son las mismas en Estados Unidos, en Brasil, por ejemplo. Incluso son, no inversas, pero digamos, la lógica colonial y de racialización sí es diferente, nomás para ubicarlo un poquito. En Estados Unidos, para super simplificar, con una persona, un ancestro, una ancestra negro o negra, una es negra. En cambio, en el resto del continente, fundamentalmente, la idea es el blanqueamiento. Es decir, se puede blanquear en Estados Unidos, para nada se puede blanquear, porque con un poquito de negro se es negro. Entonces, la lógica del racismo es diferente y por tanto la lógica de combatir racismo es diferente. Pero de cualquier manera hay racismo en todos esos lugares y en Francia y etcétera, ¿no?
Pero bueno, las primeras entonces en subrayar la importancia al mismo tiempo de las lógicas racistas de clase y sexistas son esas mujeres que están afectadas directamente por las tres lógicas, ¿no? Entonces, por eso insisto siempre en que son ellas las que lo pensaron, las que lo formularon de diferentes maneras, pero las que lo formularon. Y ahora, para mí, lo que me resulta más, la formulación que me resulta más interesante es precisamente la del colectivo del Río Combahí de los años 70, porque ellas, por varios motivos. Primero, que era un grupo militante, no como otras que lo hicieron más desde la academia, como Crenshaw, que es la más conocida con el concepto de interseccionalidad, no que lo descarto obviamente, pero digamos, se me hace más interesante que 10 años antes un grupo militante haya pensado eso, ¿no? Además, ellas en la época destacaron bastante la cuestión de clase, que se me hace muy importante, ¿no? Y aparte de eso, además, se atrevieron a decir que varias de ellas eran lesbianas, aunque el grupo en sí no era un grupo lésbico, pero digamos, la visibilización del lesbianismo y la crítica a la heterosexualidad que hicieron se me hace súper importante. Y pues hay que subrayar, en la época ellas ya había un movimiento feminista negro. Ellas se apartan de ese movimiento feminista negro diciendo que es demasiado clase mediero, que es interesante, ¿no? Si son feministas negras socialistas, y son feministas y están en la lucha antirracista. Y otra cosa que quiero subrayar es cómo eso no es algo de ahora, de una cuarta ola, una quinta ola, una no sé cuánteava ola, sino que desde el principio todo el tiempo estuvieron en el movimiento feminista, todo el tiempo estuvieron en el movimiento antirracista o negro, y todo el tiempo también estuvieron en la lucha de clase. Es decir, no que es una novedad o que finalmente llegamos a conceptualizar eso, no, ellas todo el tiempo y desde el comienzo de esos movimientos estuvieron ahí y estuvieron diciendo, ojo, no queremos, ni nos interesa, ni nos conviene luchar solo contra el racismo o solo como feminista o solo desde la perspectiva de clase. Queremos, nos conviene y es importante para nosotras y para todos esos movimientos luchar simultáneamente y con la misma intensidad contra el racismo, el sexismo y el capitalismo. Y eso es un mensaje que se me hace central, no lo puedo decir de otra manera. Bien grande, en el libro que estás presentando ahora, aparece la palabra, el concepto imbricación. ¿Por qué elegís hablar de imbricación cuando pensás la interseccionalidad y no, por ejemplo, sistemas de opresión, que es otro concepto, ¿no?, que usan otras teóricas y activistas para pensar los modos en que se articulan las distintas dimensiones de la opresión? Entonces, aunque es ya de noche y yo creo que tal vez los cerebros están un poco, el mío en todo caso está un poco, pero digamos, hay como tres formas diferentes. La más conocida, interseccionalidad. Luego, las del Combahí hablaron de interlocking systems of oppression, lo que quiere decir, lo digo en inglés porque como lo traduje, pero para respetar la fórmula inicial, se puede traducir por imbricación de sistemas de opresión. Imbricación de sistemas de opresión. Y yo hago una propuesta que está que es un poquito diferente, es imbricación de relaciones sociales de poder. Porque se me hace que sistema es una cosa que es difícil de aprender, de analizar, de definir. En cambio, relaciones sociales, estructurales de poder, aunque suene muy largo en español, se me hace una cosa que, un concepto y una herramienta conceptual, digamos, que permite unir las relaciones sociales de sexo, las de clase, las de raza, como tres tipos de relaciones que no son iguales, pero que están en el mismo nivel explicativo y que construyen... Eso ya te diferencia del marxismo tradicional. Es decir, el marxismo tradicional nomás considera las clases sociales y yo diría, en una perspectiva
cercana al marxismo y a la vez totalmente diferente, porque el marxismo solo admite una contradicción, que hay 3 contradicciones del mismo tipo que la de clase social, más o menos, para decirlo de alguna manera. Y cuando pensamos en sistema no necesariamente queda tan claro como queda claro, según yo, con relaciones sociales, que los grupos que existen son dialécticamente construidos. Con la perspectiva de las relaciones sociales, estructurales de poder, yo digo que, no solo yo obviamente, ¿no?, pero digamos, se entiende que las mujeres y los hombres son 2 grupos no naturales, sino que sociales, dialécticamente construidos. Existen mujeres porque existen hombres y a la inversa. Y si la definición de los hombres cambia la de mujeres. Y además son dialécticamente construidos, pero no son simétricos. Eso es muy importante decir. Y lo mismo en la cuestión de raza. Existe gente racializada porque existe gente blanca, y a la inversa, ¿no? Pero también no son simétricos, no son, es decir, por lo mismo, por ejemplo, no hay un racismo en contra de la gente blanca, el racismo es en contra del grupo racializado, ¿no? Por lo mismo también no hay como opresión de los hombres por el feminismo, ¿no? Por ejemplo, lo estoy diciendo súper rápido, pero digamos, eso yo creo que con la perspectiva de los sistemas no queda muy claro, queda así como, en cambio con la perspectiva de las relaciones sociales estructurales de poder, para mi gusto, eso permite entender, permite desnaturalizar las categorías. Y además sumás algo más que a mí me parece muy interesante, ¿no?, para pensar cómo la noción de imbricación nos permite comprender los territorios, que es una noción histórica, es una noción que te permite, a diferencia de sistemas de opresión, que es ahistórica, parece que es un sistema que funciona de la misma manera en todos los territorios y en todos los momentos históricos, como la noción de imbricación también permite pensar cómo esas dimensiones se articulan de manera distintiva en distintos momentos de la historia y en distintos territorios, ¿no? Es una herramienta en ese sentido mucho más fértil. Es decir, ahí también retomo la idea marxiana de la contradicción, es decir, son relaciones de poder dinámicas y con contradicciones internas y unas entre sí, digamos, en las 3, lo de raza, lo de sexo y lo de clase, llevan una dinámica continua, es decir, así como lo decís, por un lado hay una lógica histórica, por otro lado hay eso no es una cosa ineluctable, no es una cosa inmutable, al contrario, todo el tiempo se está transformando, ¿no? Pero se está transformando impactando a los otros. Es decir, si hay transformaciones en las relaciones sociales de sexo, probablemente esas transformaciones impacten también las relaciones de raza y las de clase, ¿no? Y por eso también es tan importante luchar en las 3 frentes, entre comillas, al mismo tiempo, porque si no, es muy fácil dejarnos llevar a que tentando mejorar una cosa, por ejemplo, la situación de las mujeres, eso se haga en detrimento de, por ejemplo, la situación de las relaciones de raza y, digamos, se mejore, por ejemplo, nomás la situación de las mujeres blancas empeorando la de las mujeres racializadas, o se mejora la situación de las mujeres de clase media para arriba en detrimento de las otras mujeres proletarizadas. Y así sucesivamente, lo estoy diciendo muy rápido, pero es central, creo yo, es de suma importancia entender cómo están imbricadas las relaciones para poder hacer una lucha que combate los tres niveles o las 3 dimensiones a la vez y que no, otra vez, no desmejore una para mejorar la otra, ¿no? Bueno, en el arranque del libro vos te formulas 3 preguntas que son claves para pensar la construcción de feminismos contrahegemónicos. Las 3 preguntas, fíjense qué preguntitas, ¿no? ¿Es posible un feminismo que se oponga al racismo, al capitalismo y al heteropatriarcado a la vez? ¿Cómo pelear simultáneamente como mujer, afro y proletaria? ¿Qué alianzas establecer con otras luchas? ¿Y en torno a qué proyecto? Grandes preguntas, ¿no?
bueno, para nosotros en un año crucial aquí en Argentina, un año electoral, pero grandes preguntas que no solamente tienen el anclaje de nuestra coyuntura, es para los feminismos que se pretenden revolucionarios, que se pretenden radicalizados, que se pretenden anticapitalistas. Estamos en un momento histórico complejo, con avances no solamente de derechas liberales, sino de derechas radicalizadas, autoritarias, que en muchos casos tienen líderes mujeres, con discursos antifeministas. Entonces, estas preguntas se vuelven claves, porque estas preguntas nos invitan a pensar y cómo hacemos, cómo enfrentamos esto, ¿no? Que, por cierto, es un fenómeno global, con características diferenciales, por supuesto, en nuestros países. Entonces, como verás, te estoy dejando descansar un poco para que salgas de la precisión conceptual para irnos a pensar estos temas que nos colocan que son estas preguntas. ¿Cómo estás viendo esto en Europa? ¿Cómo lo estás viendo aquí? En Argentina tuvimos un momento muy alto y con agendas unificadas en torno al derecho al aborto. Ahora estamos en un momento de agendas más fragmentadas, pero con esta gran pregunta, que es cómo construimos un feminismo contrahegemónico en este momento histórico, además, de un avance de estas derechas radicalizadas y extremas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo nos podés compartir también las discusiones que hoy ves en los feminismos europeos, las discusiones que te llegan desde América Latina? Entonces, primero decir, aunque yo creo que ustedes lo saben, pero que los feminismos se ven mucho más fuertes aquí, en esa parte del mundo y en ese continente y con el Caribe, que en Europa, la verdad. Como que nosotras estamos viendo hacia aquí y dicen, oh, wow, ¿cómo podemos hacer lo mismo? Pero obviamente todo está diferente y no podemos hacer lo mismo. Pero digamos eso, yo creo que ustedes más bien son las que nos pueden dar lecciones o que nos dan lecciones. Ahora, una cosa que ese éxito increíble y maravilloso y de suma importancia que tuvieron con la interrupción voluntaria del embarazo, yo creo que eso no tiene que dejar de lado y precisamente ahí es donde se ve también la implicación con la clase y la raza, toda la temática de las esterilizaciones forzadas, ¿no? O digamos la libre maternidad. No es nomás poder interrumpir embarazos, es poder, y eso son las mujeres indígenas y las mujeres afros que nos dicen muchas veces, pues nosotras el problema, aparte de la posibilidad de abortar, es también la posibilidad de tener hijos y tener hijas y no ser esterilizadas forzosamente. Y por ejemplo, oriento la tesis doctoral de una estudiante peruana que trabaja sobre las... ¿Cuántas eran? ¿200.000 o 300.000? Sí, durante el fujimorismo. Mujeres esterilizadas masivamente, no todas forzadas, pero muchas de ellas y además en condiciones horribles que no les voy a contar ahora, pero digamos una cosa atroz, casi todas indígenas, ¿no? Entonces, también de eso hablamos, ¿no? Cuando hablamos de el control de nuestra fecundidad, ¿no? Según la posición de raza y de clase que ocupamos, aparte de la posición de sexo, cambian las prioridades, o no las prioridades necesariamente, pero digamos, las necesidades son múltiples, ¿no? Y también, por ejemplo, el hecho de que tú dices con toda razón que muchas veces la derecha y la extrema derecha ponen mujeres como delante, y no sabemos cómo responder, o decimos, ay, si es una mujer y no sé qué, pero por eso debemos, bueno, eso es un reflejo de la dificultad que tenemos para diferenciar lo que sería una identidad y lo que es un posicionamiento político. Precisamente lo mío es
buscar cuáles son los posicionamientos políticos imbricados en lo de sexo, de raza y de clase de las personas y de los grupos, en vez de nomás fijarme en su supuesta identidad y además nomás su identidad de género. Porque yo veo una mujer, por ejemplo, en Francia la primera ministra, ¿no? Pero no solo veo una mujer, es una persona blanca y es una persona de clase privilegiada, ¿no? Y por ejemplo en nuestro gobierno, que hay paridad, dice que paridad, más o menos, tienen a la paridad, pero el gobierno nuestro ahora en Francia hay, yo creo que 14 millonarios y millonarias. Entonces, háganme el favor, no me cieguen con la paridad y veamos también, y además todos son blancos menos uno, ¿no? Más o menos. Entonces, eso, otra vez, ¿no? Imbricación, sexo, raza, clase. Bueno, en ese sentido, cuando vos mencionás la paridad o cuando también referís feminismos exclusivamente identitarios, ahí aparece la categoría de género perdiendo su potencia transformadora. Totalmente, es decir, y precisamente, por ejemplo, la extrema derecha tiene toda una propuesta de, por un lado, vamos a dar más peso a la gente blanca, con una propuesta racista, ¿no? Vamos a favorecer el proletariado, pero el proletariado blanco sacando a la gente racializada, supuestamente. O, al contrario, vamos a favorecer, pero no sé si queda claro el ejemplo que quiero dar, pero digamos cómo van o pueden pretender que van a mejorar la situación de determinado grupo social, pero quitándole a otro, ¿no? O van a dar trabajo a todos los hombres, pero en detrimento de las mujeres, porque las mujeres los van a forzar de nuevo al trabajo doméstico en casa, ¿no? A lo que voy, o a lo que quiero ir, es de nuevo insistir en eso de que ser mujer no basta como, es decir, ser mujer no es una posición política y ni siquiera necesariamente es una situación constante, pero digamos, lo que sería importante sería tener personas feministas, incluso que no sean necesariamente de sexo femenino. Es decir, bueno, perdón, eso es tal vez demasiado, estoy diciendo demasiadas cosas a la vez, pero... Te seguimos, Jules, es muy sutil, pero digamos, porque tampoco quiero que haya un montón de hombres que digan, ay, soy feminista, yo también. No es eso, ¿no? Porque como sabemos, muchas veces es de boca para afuera y ni la más remota idea del feminismo tienen, ¿no? Pero bueno, lo más importante, y a eso vamos tal vez como en el sentido de lo que preguntabas, lo más importante para mi gusto es un proyecto político, es el proyecto político que sostienen las personas y los grupos, y esos proyectos políticos que no sean unidimensionales, otra vez, que no sean nomás de clase o nomás de raza o nomás de sexo, porque eso casi necesariamente, casi mecánicamente, por lo menos en ese mundo en el que vivimos, va a provocar retrasos o dramas o catástrofes en las otras dimensiones. Es decir, no podemos avanzar nomás en la clase o nomás en la raza o nomás en el sexo. Es lógicamente imposible. Bueno, eso, y el proyecto, entonces, no importa en realidad, si vamos realmente al fondo, no importa quiénes específicamente lo estén levantando, lo que importa es el contenido del proyecto. Ahora, la pequeña salvedad es que generalmente quienes van a levantar un proyecto radical son la gente que sufre la opresión y que sufren las varias opresiones, ¿no? Generalmente, no necesariamente siempre, pero digamos, son los grupos que son más propensos a ver las cosas con lucidez y que tienen más interés en cambiar las cosas. Entonces estoy diciendo que no importa necesariamente quiénes definen el proyecto, pero a la vez tampoco puede ser cualquier grupo y cualquier tipo de personas en general que definan los proyectos que van a ser más interesantes y más radicales. Pero lo que da cuenta de el profundo proceso transformador que han empujado los feminismos es que las derechas levantan discursos, en algún caso nombrados como ideologías de género. Aquí en América Latina así se nombra,
en el debate político de muchos de nuestros países, aún con derechos sexuales y reproductivos consagrados, que son nombrados como ideología de género, y la otra pata de no solo mujeres de derecha, sino mujeres de derecha con discursos profundamente antifeministas, ¿no? Entonces, digo, ese escenario también nos permite pensar cuánto avanzamos, pero también nos permite ponderar cuánto está en riesgo. Una cosa que igual ustedes saben mejor que yo, pero creo que es muy interesante y muy importante ver es cómo, porque el Papa, ¿no? De donde viene el Papa ahora, ¿no? La vinculación, hay un internacionalismo de la derecha y de la extrema derecha muy fuerte, ¿no? Y en ese caso a través de la Iglesia Católica, ¿no? Y hay una alianza y digamos, un impulso muy fuerte entre el Estado español y aquí el continente, ¿no? A través de ese partido Vox, que a su vez quien lo levanta en el Estado español es un juez que está luchando en contra de las feministas y en contra de las luchas feministas, en contra de la violencia contra las mujeres. Es decir, es un un juez que nace de las luchas masculinistas, ¿no? Y ese mismo, digamos, promoviendo el partido Vox es uno de los partidos que tiene ese discurso y esa práctica de vincularse con la extrema derecha de aquí del continente, a través, entre otros, de Argentina, y difundiendo con muchos recursos, además, toda esa ideología supuesta ideología del género, digamos, ideología antifeminista. Y ese tejer redes, y trabajan bastante, eso es lo malo, ¿no? Y leen las autoras y no sé qué, y tienen toda una construcción en la que van mezclando, igual como se vio aquí, un discurso antimarxista y antifeminista, y ellos mismos hacen la vinculación, ¿no? Entre marxismo y feminismo. Curiosamente, lo de la raza como que lo tienen perdido, ¿no? Afortunadamente, tal vez. Aunque ni tan perdido, pero digamos en el discurso lo tienen menos presente. Pero eso, para ellos está muy claro que luchan a la vez, digamos, lo del marxismo lo dicen para decir izquierda y lo del feminismo lo dicen para lo que sabemos, ¿no? Pero tienen muy claro como la vinculación de esas luchas en su carácter progresista y van en contra. Jules, hace un ratito nada más veníamos con, la Negra Albornoz, la compañera que te presenté hace un ratito, de un espacio de debate donde la gran pregunta era las agendas urgentes de este tiempo para feminismos que se nombren como contrahegemónicos. Y aquí aparece lo que la economía feminista nos ha permitido nombrar como desigualdades que vienen de la mano de la distribución desigual del cuidado, de las tareas de cuidado. Y pienso cuánto nos permite iluminar de esta zona del cuidado una noción, una categoría, que es la de sexaje, que sí, todavía a esta altura de la noche y el jet lag te lo permite, compartir con nosotros y con el público. Porque digo, esa categoría de sexaje habla de la apropiación de los cuerpos, no habla de la explotación de la fuerza de trabajo, que permitiría hablar de una dimensión. La categoría sexaje habla de una apropiación de los cuerpos como máquina de trabajo, decís vos, de las mujeres racializadas. Y me parece que esa noción, la de sexaje, es muy interesante para pensar el cuidado, que es uno de los grandes temas también y de las disputas para pensar las desigualdades, las profundas desigualdades económicas.
Bueno, por un lado ya lo dijiste casi todo, y por otro lado... Lo expliqué yo para permitirte descansar un ratito, pero... por otro lado, a pesar del jet lag, eso es oprimes el botón y sale solito, ¿no? Más o menos, a ver si sale bien, pero sí lo explicaste bastante bien. Es que, bueno, no soy yo que lo inventó, quien lo escribió es una súper feminista que ya murió hace unos años, Colette Guillaumin, que hemos traducido al español. Especialmente ese artículo, ahora tendría que revisar la traducción a ver si no ha quedado toda chueca, ¿no? Yo misma la hice, o ya la revisé, pero en fin. Lo que ella plantea en un texto del 78, para decir que no es recién, ella nos recuerda, digamos, que antes del modo de producción capitalista en el que algunos grupos, algunas personas muy paulatinamente han conseguido sacar de ellas mismas lo que llamaríamos la fuerza de trabajo, una cosa abstracta, digamos. Ya cuando la tierra se volvió mercancía, ya cuando el dinero se volvió mercancía y cuando la fuerza del trabajo, cuando digamos de la persona se separa una fuerza de trabajo que también se vuelve mercancía, ya estamos en el capitalismo. Estoy usando también los conceptos de Karl Polanyi, ¿no? Para explicar un poco lo que él llama la gran transformación, digamos la transformación hacia el capitalismo. Pero digamos eso, lo de la fuerza de trabajo como una abstracción que se puede vender y explotar, típico del capitalismo, antes en varios modos de producción anteriores y que también son contemporáneos al capitalismo, contrariamente a lo que Marx afirmó. En otras lógicas anteriores, como todavía no existe fuerza de trabajo, se da acaparamiento del trabajo, no fuerza de trabajo, del trabajo. Y antes del acaparamiento de antes del acaparamiento de trabajo, todavía antes hay como el acaparamiento o la apropiación de la persona entera en varias zonas históricas de esclavitud o de servitud. Perdón que ya estoy dudando porque lo he escrito en inglés, en portugués, en español y en francés y de repente ya no sé en qué idioma conviene decirlo, ¿no? La esclavitud muchas veces la vemos como la esclavitud de las poblaciones traída a la fuerza de África en Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX, pero en realidad ha habido otras formas de esclavización en todo el continente, en los siglos anteriores. Ha habido antes de la esclavización de las personas traídas de África, de gente traída, por ejemplo, de Irlanda, de gente traída de las Canarias, obviamente también de los pueblos indígenas de aquí. En fin, hay muchas formas históricas diferentes y muy anteriores también en Roma, en Grecia, entre los hebreos, etc. Hay varias formas, pero digamos, ¿cómo se llama? En la época feudal también hay servidumbre, que también es otra forma, pero todas esas formas lo que tienen en común es que lo que es el objeto de la relación de poder es la persona entera, ¿no? Que no separa de sí todavía una fuerza de trabajo. Ahí está la noción de apropiación. De apropiación, que eso caracteriza diferentes épocas y diferentes grupos, unos que son los y las siervos y siervas, otros que son personas esclavizadas en diferentes lógicas de esclavización, con diferentes grados también de apropiación, porque puede ser de por vida, en otras culturas y en otras épocas históricas tal vez es nomás ciertos 6 días a la semana, como en el caso de la servidumbre muy simplificada en la época del medioevo europeo. A veces puede haber esclavitud por deuda, puede ser hereditaria, puede no serlo, etc. Hay muchas formas. Pero todo eso para decir que eso caracteriza entonces, entre otras, las personas racializadas en el sistema de plantación colonial de aquí del continente. Entonces la apropiación tiene que ver con la raza y
Colette Yeoman dice que también estos fenómenos que se han observado en diferentes épocas y lugares, también se observa para las mujeres. Ella hace entonces, por tanto, muy resumido, un paralelo entre las lógicas de obtención del trabajo a través de una lógica de esclavización racista y la obtención de trabajo a través de la lógica que llama sexaje de las mujeres, apropiada por los hombres. Todo eso no opuesto, pero digamos anterior, y luego que se va articulando con la aparición de la lógica de la explotación propiamente capitalista. A ver, una cosa que es importante... Ambas lógicas conviviendo en nuestra contemporaneidad. Exacto. Las lógicas de apropiación y de explotación. Y de explotación de la fuerza de trabajo. Y la de apropiación ahora, tanto en la lógica racial como en la lógica sexista, para hablar de implicación. Solo más quiero insistir en una cosa, que la apropiación de raza y la de sexo tienen muchos parentescos o semejanzas, pero no son las mismas, ¿no? Y que en las dos, el cuerpo apropiado, cuando se habla de cuerpo, no se quiere hablar solo de cuerpo sexuado o sexual o sexualizado. No es la apropiación ni del útero, es decir, les interesa a los hombres más que el útero en las mujeres, y también les interesa más que la vulva, la vagina y los pechos y las nalgas. No es nomás para coger, ni es nomás para reproducirse, o para producir bebés, o para producir fuerza de trabajo. Es un cuerpo para todo tipo de trabajo, o incluso para tenerlo sin hacer nada, o para matarlo. Es decir, porque a veces cuando asociamos cuerpo y mujeres, ya vemos el cuerpo sexualizado y que no sé qué quieren coger los hombres. No, es mucho más profundo. Eso por un lado, y por otro lado quiere decir que la apropiación de los cuerpos racializados también tienen una dimensión de violencia sexual. Es decir, ayuda a entender también la dimensión de violencia sexual y, por ejemplo, las violaciones sistemáticas, pero no solo a las mujeres racializadas, también a los hombres, ¿no? Y también ayuda a entender cómo la violencia sexual hacia las mujeres racializadas es también una violencia reproductiva, ¿no? Y también ayuda a entender toda la lógica de los embarazos forzados, ¿no? Y el hecho de forzar a las mujeres no solo a entonces vivir relaciones sexuales no deseadas, embarazos no deseados y crianzas también, ¿no? Es decir, el hecho de criar no deseadas en todo el proceso de los 500 y más años de colonización, ¿no? Entonces, eso, para mí la reflexión en términos de apropiación nos ayuda a entender tanto la articulación con la explotación y con el sistema capitalista, como nos ayuda a entender la lógica colonial y sus dimensiones, es decir, los que las feministas decoloniales de aquí del continente, cuando dicen que la inseparabilidad del sexismo y del racismo, pues yo también la entiendo, y la entiendo a través de esa comprensión que intenté explicar ahora, ¿no? Y a ver qué más quería decir en torno a eso sobre tu pregunta. No, la asociaba como esa categoría que apela a esta noción de apropiación, de pensar cuerpos como máquinas de trabajo, es una noción interesante para pensar debates muy de la política y muy de los feminismos, que es el debate que estamos dando en torno a un sistema integral de cuidados, a pensar las desigualdades en clave de desigualdades en el cuidado. Y sí, porque lo del cuidado, bueno, eso es un debate para una hora de más frescura intelectual, ¿no? Pero digamos, el cuidado, según, ¿no? Entiendo que hay varias formas de entenderlo y de referirse a diferentes cosas, pero todo lo que es el cuidado, lo que significa reproducción de la vida. Exacto, y reproducción de la vida en su dimensión de reproducción de los bebés y el cuidado a los bebés ya para llevarlos hasta mínimo 15 o 20 años. Eso en parte yo lo veo más como una dimensión de la apropiación que no tendría, mi tendencia no sería a celebrarlo,
sino que a verlo como una forma de trabajo forzado. Es decir, por un lado podemos pensar, es decir, tiene dimensiones positivas y también depende de en qué marco se da, es decir, si las mujeres estamos enajenadas de nuestro medio de producción, pero si estamos apropiadas, yo creo que estamos enajenadas de nuestro medio de producción. Eso es un debate, no sé si lo estoy dejando claro, pero es un debate yo creo que de fondo, ¿no? Que me acuerdo medio haberlo empezado con Silvia Federici, ¿no? Creo que tenía que ver con eso la discusión que teníamos. Pero qué tan libres somos como mujeres en nuestras diferentes situaciones al momento de tener hijas e hijos. Es decir, y por más que idealicemos o que veamos los lados positivos de la crianza, de no sé qué, pues ¿será que realmente lo estamos haciendo en condiciones en las que somos dueñas de los medios de producción, dueñas en su sentido más fuerte, y que tanto controlamos las condiciones de producción, ¿no? Que eso también lo trabaja mucho una antropóloga italiana, otra de las materialistas que también la hemos traducido, que es Paola Tabet, ¿no? Porque ella discute en los años 80 todo el fenómeno de cada vez más mujeres en los países, por lo menos del norte, ¿no? Decidir tener hijos, entre comillas, solas o en comunidades, pero finalmente solas, ¿no? Y dice, ¿será que eso es un avance? Y que realmente esas mujeres, digamos, están retomando, digamos, el poder sobre la lógica de producción de esos hijos e hijas, o finalmente se les va de la mano, ¿no? Y yo creo que es una pregunta interesante e importante también en el momento de desarrollarse todas las tecnologías de procreación asistida y todo. ¿Quién finalmente lo va controlando, no? Eso es un tema de mucha tela para cortar. Jules, ¿qué te ilusiona de nuestro continente? ¿Qué te ilusiona? Ahí vamos cerrando, ¿no? En realidad, porque es un gran laboratorio de resistencias, de creatividad política, América Latina lo sigue siendo, ¿no? Seguís mirando no solamente, bueno, a través de los ojos de tus estudiantes y también de los amigos, amigas, de tu interés, ¿qué ves que te ilusiona cuando observas qué pasa en nuestro continente? Por supuesto hablando de las luchas feministas, transfeministas. Que me ilusiona todo, y de la lucha feminista, transfeminista, afrofeminista, originaria y proletaria feminista y feminista comunitaria y feminista popular, ¿no? Y las demás luchas, ¿no? También en principio te ilusiona esa diversidad, porque me, ya ahí... me ilusiona toda y esa, pero digamos, más en serio también, decir eso es serio, pero otra cosa que me parece muy importante y muy destacable es como la capacidad de construir alianzas, de construir movimiento, la capacidad, el propósito de construir, porque siento por lo menos en Francia que a la gente no les importa, hacen un grupo y luego si el grupo se desbarata, pues ya se desbarató y ya, o hacen ni siquiera, a veces llegan a hacer coordinaciones a duras penas, pero no se esfuerzan para que dure, ¿no? O no se dan los medios, o será también por condiciones diferentes en muchos niveles, pero digamos, una cosa que me parece una de las fuerzas, y que también lo dijeron las zapatistas y los zapatistas cuando vinieron la última vez, nos dijeron un tesoro que tenemos y el tesoro que queremos compartir con ustedes es la organización. Y dije, pues, de plano que sí, y la capacidad, otra vez, la madurez política para poder hacer vivir y perdurar esas coaliciones, esos movimientos, esa construcción. Y yo creo que el ejemplo de ustedes con la lucha para la despenalización del aborto, pues es un ejemplo así fuertísimo, ¿no? O igual el de la huelga feminista, y así como logran mantenerse ese fue juntas. el primer paro a un gobierno de derecha, se lo hicimos desde los feminismos, ¿no? Eso lo dice todo. Y también
No es por nada, pero digamos la primera revolución victoriosa del siglo XX fue la mexicana, es decir, fue de ese continente. La primera república negra del mundo fue de ese continente, ¿no? Abolición de la esclavitud por la propia gente esclavizada fue también del Caribe y así sucesivamente. Es decir, ¿qué más se puede decir? Nada más hay que sacar el sombrero. Y la esperanza y el optimismo de la voluntad y el deseo y la certeza que la historia y el horizonte de la historia es un horizonte abierto y en disputa. Y gracias, Jules, por ayudarnos a construir esos horizontes que nos siguen ilusionando, a pesar de que el momento histórico por momentos sea muy negro. Pero negro no es malo. Ojalá y fuera negro. Es cierto, ¿no? Ajá, ajá. Muy blanco. Supremacismo blanco. Gracias, Jules. Gracias a todos. ¿Tenemos tiempo de alguna pregunta? No sé. Sí, la verdad que es muy frustrante no verlos, no verlas, no verles. Por fin. Muy bien. Bueno, a ver. Yo tengo que pedirle disculpas al público. Hay preguntas. Demasiado y ahí va. Sí, no, es que como no. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Usted primero. Sí, adelante. Sí, quería preguntar, me pareció sumamente interesante, pero hoy directamente la pregunta por favor, esa tripartición entre raza, clase y sexo en relación con la noción de interseccionalidad, apropiación y cuidado. Quería saber si esa tripartición se pretende, digamos, sistemática y estructural, si hay lugar para otras particiones al interior de esa interseccionalidad. Por ejemplo, presente un tema que no se mencionó, que es el ecológico, con una forma de opresión no en relación a lo interhumano, sino a lo no humano. Por ejemplo, en este momento mismo, en Francia, hay una lucha de su partido por el tema de las reservas de agua, que ha producido inclusive víctimas, de las cuales algunas de esas víctimas están luchando entre la vida y la muerte, víctimas de la represión, y esa lucha también es una lucha en términos de cuidado y en términos justamente de apropiación, porque es apropiación del territorio, apropiación de la tierra. Entonces quería saber cómo de alguna manera esa problemática de lo no humano o lo ecológico podría interactuar dentro de la interseccionalidad o de la unificación. Si habría un lugar para una posición ecológica dentro de la posición de raza,
datos, porque los comunidades que trabajan acá, mucho, porque eso da también para un debate mucho más largo, pero Entonces, nomás la respuesta para la cuestión de no humano y de la ecología. Obviamente, lo que pasa es que no es una relación social en el mismo sentido de raza, clase y sexo, pero obviamente que todas las luchas de los animales no humanos es sumamente importante, y obviamente la lucha del agua ahora que se da en Francia es sumamente importante, y yo la estoy acompañando desde lo más cerca que yo puedo. Entonces eso sí, pero eso da para otro debate larguísimo. Obviamente nada de eso se puede desligar, digamos, de la cuestión ambiental, y la misma, digamos, yo soy de una lógica del ecofeminismo que sería la del ecofeminismo de Maria Mies y Vandana Shiva, y ellas explican muy bien la lógica, la continuidad de la lógica colonial racista, patriarcal y en contra de la naturaleza, digamos. Entonces ahí luego podemos hablar, o ustedes pueden checar más cosas, pero obviamente que es decir, es la misma, para decirlo de otra manera, la misma modernidad colonial, patriarcal, racista que ha generado esa lógica ilustrada, entre mil comillas, es la que produce esa actitud hacia la supuesta naturaleza tan horrible que nos lleva directamente a la catástrofe, ¿no? Rita Segato diría extractivismo sobre los territorios y sobre los cuerpos. Pues, y también, ya se me van todos los nombres, pero digamos, ustedes tienen una especialista muy buena del extractivismo, ¿no? Marisela Svampa, Svampa. exactamente. Entonces ahí está, yo creo que es súper evidente, ¿no? Bueno, Gracias. nos fuimos. Muchas gracias.